La presentación va a ser en español. Me disculpo por no saber hablar portugués. Intentaré hablar lento para que ustedes puedan entender lo mejor posible. Y también al final tomaré preguntas en español o en inglés, como prefieran. Muy bien, gracias por haberme invitado a esta conferencia. Hoy les quiero hablar de soluciones alimentarias resilientes para catástrofes globales, haciendo foco en el papel de América del Sur, sobre todo países como Brasil y Argentina. En primer lugar, les quiero comentar sobre la misión de nuestra organización que se llama All-Fed. Nuestro lema es Feeding Everyone No Matter What, o alimentar a todos sin importar el qué. Nuestra misión es ayudar a crear resiliencia ante las crisis alimentarias catastróficas mundiales, de las que les voy a hablar ahora. Hay muchos diferentes tipos de escenarios catastróficos que pueden afectar al suministro alimentario. Algunos ejemplos son el cambio climático abrupto, volcanes, sequías, plagas, ya sean de plantas o de microorganismos o insectos, también bacterias, pérdida de polinizadores, etc. De hecho, un informe del Reino Unido ha estimado que a lo largo de este siglo hay una probabilidad del 80% de que se pierda una décima parte, un 10%, de toda nuestra capacidad de producción alimentaria global. Perdón. Sin embargo, hay escenarios aún más extremos que estos, que son igualmente escenarios que no se han dado desde una severidad que no se ha dado en el último siglo. Pues aún existen escenarios aún más extremos, que son aquellos que entran dentro de la categoría de riesgos catastróficos globales, que pueden llegar incluso a colapsar la civilización. Estamos hablando de las crisis alimentarias catastróficas globales, como por ejemplo, en los iconos que muestro aquí en la pantalla, pueden ser un asteroide, provocados por un asteroide, una erupción volcánica o un invierno nuclear. Estos los llamamos los escenarios de reducción abrupta de la luz solar. Estos escenarios, como se puede ver en la diapositiva, todos funcionan por el mismo mecanismo. El evento provoca una gran cantidad de material particulado que se libera. Por ejemplo, en el caso de un volcán se libera por la erupción volcánica emisiones de sulfatos, o en el caso de una guerra nuclear se puede liberar porque los impactos de las bombas nucleares hagan arder las ciudades y liberen muchas partículas que se queden atrapadas en la atmósfera. El resultado de este proceso, si ocurre así, es que ese material particulado rodea la atmósfera y evita que gran cantidad de la luz solar que normalmente llega a la Tierra no alcance la superficie terrestre. El producto de esto es que se produce un decrecimiento de las temperaturas, mucho más frío, caen también las precipitaciones, la lluvia, y entonces esto afecta mucho a la fotosíntesis y al crecimiento de las plantas, provocando un fallo en la producción de cultivos. Esto puede llegar a ser a escala enorme, como vamos a ver en lo siguiente, pero hay, por suerte, alternativas alimentarias que nosotros podemos aplicar para conseguir que esta caída de los rendimientos no desemboque en una crisis alimentaria global. Estas intervenciones es lo que nosotros llamamos soluciones alimentarias resilientes, que permiten evitar la hambruna en estos escenarios extremos, que es de lo que... bueno, perdón por la interrupción. Vamos a volver de nuevo a donde estábamos. Estamos hablando de cuáles son las intervenciones que vamos a aplicar para evitar una catástrofe alimentaria global en caso de que ocurriera un escenario
de este tipo, un escenario de reducción de la luz solar, por ejemplo, a través de un invierno nuclear. Como ya digo, las temperaturas bajarían muchísimo, con temperaturas bajo cero en el hemisferio norte, incluso en verano, en el punto más alto de estos escenarios extremos. Puede haber diferentes niveles de severidad, pero en los escenarios más extremos se daría como así. Se muestra en la pantalla, también se muestra cómo bajarían muchísimo las lluvias y la cantidad de luz solar que alcanza la superficie. Y algunos investigadores han modelado varios escenarios de invierno nuclear con varios niveles de severidad, como se muestra en este gráfico de abajo a la izquierda. Cuanto de arriba a abajo es con mayor severidad el escenario, y en el escenario más severo, que es este, se muestra que en el peor punto de la catástrofe se podría perder entre el 80 hasta el 80-90% del total de la producción, es decir, se perdería en estos escenarios más extremos casi toda la producción alimentaria. Entonces vamos a hablar de las soluciones alimentarias que se pueden aplicar para responder a este tipo de catástrofe. Las he dividido en dos tipos de soluciones. Vamos primero a hablar de las low-tech o soluciones más simples y después vamos a hablar de las soluciones high-tech, que son más complejas. En primer lugar, tenemos aquí este diagrama, que es un diagrama de una granja de algas. El primer ejemplo que quiero dar son las algas marinas, que tienen muchas ventajas, de acuerdo con nuestros análisis, para responder a este tipo de catástrofes. Primero, porque crecen muy, muy rápido. Muchas algas crecen hasta un 3 a 20% del total de su masa en un solo día. Incluso en condiciones de baja cantidad de luz solar, puesto que crecen bajo el mar, donde no alcanza mucho la luz solar. Este crecimiento casi exponencial se puede utilizar para la respuesta ante catástrofes alimentarias, porque tampoco además necesitan agua dulce, como sí necesitan los cultivos de tierra, tampoco tienen otras vulnerabilidades como plagas y además son baratas de producir. Aquí muestro en pantalla simplemente una imagen de una granja de algas a gran escala para que entendáis el tipo de tecnología del que estamos hablando, que son una tecnología simple, se cultivan con barcos, con cuerdas y con boyas, en una escala masiva como esto que se muestra aquí. Y pueden acaparar grandes superficies del océano. Hemos hecho un proyecto de modelado matemático del crecimiento de las algas, y aquí hago zoom en la parte de América Latina, que muestra que Brasil y sobre todo zonas de Centroamérica, Chile y demás, tienen mucho potencial para producir grandes cantidades de algas que puede permitir evitar la hambruna en una catástrofe de este tipo. Este punto de color verde más oscuro es donde crecerían más alto, más rápido, y este verde más claro es donde crecerían a una velocidad media. Aquí quiero hablar de la velocidad de despliegue de estas algas, o lo que llamamos velocidad de ramp-up, que también hablaré de la velocidad de ramp-up de otras soluciones alimentarias. Esto lo que quiere decir es cómo de rápido podemos aumentar la capacidad de producción de estos alimentos. Y en la gráfica se puede ver en el eje Y, estamos hablando de cuál es la capacidad de producción del alimento que tenemos, mostrada como un porcentaje de la cantidad total de calorías o demanda calórica de la población global. Y en el eje X tenemos en el tiempo. Y aquí podemos observar cómo de rápido cambia sobre el tiempo este aumento de la capacidad de producción. Cuánto de rápido se puede desplegar, que es una pregunta fundamental para entender cómo nos ayuda a sobrevivir una catástrofe. Entonces, podemos apreciar que las algas marinas, por su rápido crecimiento,
si se desplegase una respuesta eficaz, podrían alcanzar cantidades muy grandes de, de la demanda calórica global en este tipo de catástrofes en alrededor de un año, con lo cual nos servirían para responder rápidamente dentro del periodo de catástrofe. Pues estas catástrofes, como el invierno nuclear, pueden durar varios años, de 3 a 15 años, dependiendo de la severidad. Otro tipo de solución resiliente muy importante es el traslado de aquellos cultivos que son tolerantes a condiciones extremas y sobre todo a condiciones de baja temperatura y de baja lluvia, como pueden ser, por ejemplo, el aceite de colza, las papas, el trigo, etc. Esto se trata de que después de que cambie el clima, estas plantas que ahora se están cultivando en zonas más frías, se podrían mover las semillas de estas plantas a las zonas en las que el nuevo clima tras la catástrofe permite que se cultiven. Por ejemplo, esto podría tomar la forma de dentro de un solo país, como un país muy grande como puede ser Brasil o Argentina, mover de zonas más frías a zonas más cálidas cultivos de este tipo que se estén cultivando ahora mismo. O bien traerlas desde el hemisferio norte, que es donde tradicionalmente se suelen cultivar. Esto implica también un enorme esfuerzo logístico de distribución de semillas e insumos agrícolas, incluso posiblemente cooperación internacional en tiempos de crisis, lo cual es complejo, pero es una solución con muchísimo potencial para salvar vidas en una catástrofe como las que estamos hablando. Otra intervención agrícola puede ser el despliegue de invernaderos simples con estructuras de plástico o de madera cubiertas por planchas de plástico delgadas, simples, que no requieren de mucha tecnología para desplegarse. Desplegar masivamente este tipo de estructuras simples podría conseguir que incluso en algunas zonas que tras la catástrofe no tendrían suficiente temporada de crecimiento de cultivos, podría permitir que se pudieran seguir cultivando esos cultivos. Otro método es la producción descentralizada, es decir, a nivel a pequeña escala, a nivel de comunidad, utilizando fibra de plantas, ese tipo de fibra de plantas de la que nosotros no podemos alimentarnos, como madera, hojas o residuos agrícolas. Todos estos tipos de biomasa se pueden convertir a través de métodos como los que muestro en la pantalla. La madera se puede utilizar para crecer hongos. Algunos residuos agrícolas o hierba se podrían seguir utilizando para producir leche, que es mucho más eficiente en cuanto a la conversión calórica que la producción de carne. O también algunas hojas se pueden procesar de maneras con métodos muy simples que se han demostrado a pequeño nivel a baja tecnología para extraer el concentrado de proteína de hojas, que es muy rico en nutrientes. El segundo tipo de soluciones alimentarias de las que quiero hablar son los alimentos resilientes industriales. Son aquellos que requieren un nivel más alto de despliegue tecnológico, con, por ejemplo, desplegar plantas de producción industrial, como la que se muestra en la pantalla. Sabemos que la humanidad tiene la capacidad de desplegar gran cantidad de potencial tecnológico y grandes capacidades industriales para posiblemente desplegar cientos de factorías que produzcan alimentos independientemente de la agricultura para responder a una catástrofe y poder cumplir la totalidad de los requerimientos calóricos de la población. Entonces, para esta idea, lo que utilizaríamos como insumo, como input para estos procesos, serían recursos industriales que existen hoy mismo, pero que son independientes de la luz solar o de
o de la producción agrícola, como por ejemplo biomasa como madera, hojas o combustibles fósiles como carbón, gas natural y petróleo, o incluso CO2 del que es emitido por las factorías o CO2 tomado directamente de la atmósfera a través de procesos químicos. Todos estos elementos se pueden utilizar como bloques de construcción químicos para producir alimentos. Es decir, se pueden producir alimentos industrialmente a partir de todos estos elementos. Voy a poner varios ejemplos para ilustrar la idea. El primero de ellos es la producción de proteína unicelular, que se trata de convertir varios elementos industriales, como los que he mencionado, en proteína microbiana de alta calidad y alta digestibilidad. Uno de ellos puede ser el gas natural. Este gas natural se puede utilizar para la producción de proteína microbiana. Todos estos sistemas de producción requieren de 4 ingredientes fundamentales que se introducen en el bioreactor, como este que se muestra en la pantalla a la izquierda. Estos 4 ingredientes son una fuente de energía, una fuente de carbono. En el caso del gas natural, el metano contenido en el gas natural es la fuente de energía y la fuente de carbono de la que las bacterias o los microorganismos se alimentan para multiplicarse. También se requiere una fuente de nitrógeno, que puede ser el amoníaco del cual se hacen los fertilizantes que se utilizan en cultivos, por ejemplo, u otras fuentes, y una fuente de oxígeno del aire. Con todos estos elementos, las bacterias se multiplican en el bioreactor y se extraen para más adelante separarse del medio y secarse para producir, por ejemplo, un polvo de proteína, como el que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla, o bien se pueden procesar en otros tipos de alimentos. Hay industrias que están trabajando para producir sustitutos de la carne utilizando estas proteínas, o bien se pueden utilizar para reforzar alimentos como la pasta o el pan para hacerlos más nutritivos en una catástrofe. Muestro aquí un diagrama del tipo de planta industrial y de equipamiento industrial que sería necesario para desarrollar este proyecto. Aquí es el bioreactor. Esto es una serie de pasos para secar el polvo de proteína y procesarlo para que sea adecuado para consumo y finalmente secarlo en pues, un polvo de proteína o similar. De acuerdo con nuestros análisis matemáticos, hemos estimado que el coste de capital necesario para cubrir las necesidades proteicas, es decir, la cantidad de proteína que requiere la población global, sería de 1,2 a 1,2 billones de dólares o trillions, que dirían los anglosajones, lo cual está dentro de la cantidad de dinero que manejan los gobiernos como el de Estados Unidos y que maneja las industrias anualmente, con lo cual están, de hecho es mucho menos de lo que gastó Estados Unidos en estímulos tras la pandemia de COVID para estímulos económicos, con lo cual es un coste razonable. De nuevo muestro la velocidad de ramp up o lo rápido que se podría desplegar esta tecnología. En comparación, en el eje Y se muestra la capacidad de producción como un porcentaje de los requerimientos de proteína de la población global y se puede ver que entre 2 y 4 años, según los modelos de despliegue, se podrían cumplir las necesidades proteicas de la población, con lo cual si se desplegara esta solución de manera eficaz, no tendría por qué haber escasez de proteína. En una catástrofe como esta. Hemos estimado un coste de entre 4 y 6 dólares por kilogramo seco de la proteína, con lo cual sería, por ejemplo, más barato por caloría o por unidad de proteína que la carne incluso. Sería muy posible alcanzar esos precios. Bueno, se me olvidó decir, estas líneas rojas son
si se desplegaran métodos rápidos de construcción que nosotros hemos modelado, como por ejemplo tener equipos construyendo estas factorías 24 horas al día, 7 días a la semana, 7 días a la semana, por ejemplo, a través de varios equipos, 3 turnos de construcción, que creemos que aumentaría mucho la velocidad a la cual se puede desplegar una respuesta como esta. Brevemente, también hay muchísimas otras fuentes y procesos industriales que permiten producir estas proteínas. Se puede utilizar también CO2 del aire o de fábricas a través de un proceso de electrólisis del agua para utilizar el hidrógeno como fuente de energía y el CO2 como fuente de carbono. De manera similar, también, pues, o sea, básicamente requiere electricidad y agua. Otro proceso permite convertir biomasa como madera, gasificarla para producir CO2 e hidrógeno que se requiere para las proteínas. También otros métodos pueden ser utilizar hidrocarburos para alimentar directamente a los microorganismos o incluso madera directamente a través de procesos como el que les voy a mostrar más adelante. Hay un proceso diferente que es para producir lo que llamamos azúcar lignocelulósica, es decir, azúcar producida a través de plantas que nosotros normalmente no podemos alimentarnos, como madera, hojas o residuos. Este proceso tiene su origen en los procesos de producción de biocombustibles de segunda generación. Se trata de convertir estas biomasas lignocelulósicas mediante un proceso de conversión química y biológica, que es un tratamiento para descomponer la celulosa que está contenida en la biomasa y romperla en sus componentes más simples, que son monómeros de azúcares, obteniendo azúcares simples comestibles, como el que se muestra en la esquina inferior derecha. Ya hay, igual que las proteínas, también hay compañías ya que están desarrollando estos procesos a gran escala en el mercado, que tienen mucho potencial para la respuesta a catástrofe. Y además, nuestros análisis indican que también se puede realizar la reutilización de infraestructura ya existente y convertirla en otros elementos para modificarla, para convertirla en lo que está produciendo ahora a producir alimento. Por ejemplo, se pueden convertir una fábrica de papel o una biorefinería en una fábrica que produzca estos azúcares, que se pueden utilizar directamente para consumo humano o bien como una manera de convertirlo en alimento animal o en una fuente de alimento para de nuevo producir proteína unicelular. Hay muchos otros más alimentos resilientes industriales. No voy a entrar en mucho más detalle, pero también se puede hacer síntesis no biológica de alimentos. Por ejemplo, arriba a la derecha muestro un diagrama de un proceso que permite convertir CO2 directamente en azúcares a través de procesos electroquímicos. Y aquí abajo a la derecha muestro un diagrama de una planta de conversión de hidrocarburos como subproductos del petróleo a través de procesos químicos en alimentos como en grasas, como por ejemplo para sustituir la mantequilla o el aceite vegetal en caso de una catástrofe. Pues esas son los dos tipos de soluciones alimentarias de las que quería hablar. Ahora voy a tratar sobre nuestras investigaciones que hacen un modelado matemático del despliegue de estas soluciones para estudiar cuánta población se puede alimentar en un escenario de invierno nuclear severo. En primer lugar, es importante entender cuál es la situación antes y después de la catástrofe. La situación antes de la catástrofe se muestra en las gráficas de la parte izquierda de la pantalla, que hablan de cuál es la situación del sistema alimentario global hoy día. Hoy se producen unas 5.600 kilocalorías por persona,
que comparado con el requerimiento de una persona, que son unas 2.100 kilocalorías por día, es más del doble de lo que necesita el sistema alimentario. De hecho, en este gráfico de la izquierda se puede apreciar que de estas 5.600, unas cerca de 2.700 se utilizan para consumo humano directo, más o menos la mitad, y la otra mitad de la producción de alimentos se dedica a consumo animal para la producción de carne o para la producción de biocombustibles, que es parte de la razón por la cual redirigir los alimentos que se dedican a estos usos para consumo humano tiene muchísimo potencial a la hora de responder a una catástrofe. Bien, ahora en el caso del invierno nuclear extremo, de nivel de severidad de unos 150 teragramos, tenemos que la disponibilidad calórica en el punto más bajo caería hasta unos 1.200 kilocalorías por persona si no se realizara ninguna respuesta. Con lo cual, no alcanza a ser apenas la mitad de la cantidad necesaria para la población global. Entonces, se perdería la gran mayoría de la producción mundial sin una respuesta. En este caso, en el que no se produjera una respuesta eficaz, incluso aunque se mantuviera el comercio y se racionaran los alimentos, apenas se podría cubrir alrededor del 30% de los requerimientos alimentarios globales. Sin embargo, desplegando estas soluciones alimentarias resilientes que hemos mencionado y realizando redirección de los alimentos dedicados a pienso animal y a biocombustibles para consumo humano, se puede mejorar mucho esta situación, pasando desde un 30% hasta cerca de 150% de los requerimientos según nuestros modelos estimativos. Esto significa que tenemos hoy en día la tecnología necesaria para desplegar, para evitar incluso en estos escenarios más extremos que no se pueda producir suficiente alimento para toda la población global. Y desde Olfed estamos trabajando para que, si esto ocurre, la situación global no sea la que se muestra en el primer gráfico, sino que sea la que se muestra en el segundo gráfico, para que no haya la hambruna global. Y más adelante voy a hablar de cómo estamos haciendo eso. Es importante también tener en cuenta que incluso aunque produjéramos este 150%, que es suficiente para alimentar a la población, eso no significa que exista la capacidad de respuesta o la voluntad política para que se realice. Y eso es en lo que estamos trabajando. También hemos estudiado un escenario similar en el cual se muestra la situación si cada país cerrara las relaciones comerciales y no hubiera intercambio de alimento sin y con despliegue de alimentos resilientes. En el caso en el cual los países no comerciaran alimentos y no realizaran ninguna adaptación ante este tipo de catástrofe, apenas se podría alimentar una quinta parte de la producción, de la población global. Sin embargo, incluso aunque no hubiera intercambio comercial, si se desplegaran todas estas medidas de respuesta que he mencionado a lo largo de la presentación, se podía alimentar a la mayor parte de los países, podrían producir suficiente alimento para sí mismos. Aquí muestro el mismo gráfico, haciendo zoom en la imagen actual. Se muestra la situación de América y sobre todo América del Sur. En el escenario en el cual no se aplicara ninguna respuesta, Brasil apenas tendría suficiente alimento para el 70% de su población. Pero si se realizaran estas intervenciones, como el despliegue de alimentos resilientes y sobre todo la reconversión de las industrias de producción de carne y de producción de biocombustibles para alimentos de consumo humano, permitiría producir más del 100%
de la comida necesaria. De hecho, utilizando todas estas respuestas que hemos mencionado anteriormente, nuestros modelos preliminares indican que Brasil pasaría de no poder alimentar a toda su población a poder alimentar hasta casi 4 veces la totalidad de su propia población. Con lo cual, estos despliegues y estas respuestas de alimentos resilientes pueden permitir que países como Brasil o Argentina produzcan tanto suficientes alimentos para sí mismos e incluso para la región alrededor. Hasta ahora hemos hablado de los escenarios de reducción de luz solar. También tenemos otra línea de investigación que son los escenarios de colapso de infraestructura crítica. Estamos hablando de catástrofes como que deshabilitarían la industria, la infraestructura y la electricidad, provocando caos alrededor del sistema, que pueden ser, por ejemplo, los pulsos electromagnéticos nucleares de gran altitud, que destruyen los circuitos eléctricos de los que dependen nuestros sistemas logísticos, de distribución y de comunicación. O a catástrofes similares como ciberataques coordinados o una tormenta solar extrema o pandemias extremas. Hoy en día, todos nuestros sistemas, como la producción de combustibles, generación eléctrica, comunicaciones, transporte, distribución de agua, etcétera, todo está muy interconectado. Hay muchas interdependencias en el sistema, lo cual crea lo que denominamos un riesgo sistémico de que fallos en unas provoquen cascadas de fallos en otros de estos elementos. Y si se diera una de las catástrofes como las que he mencionado, como una tormenta solar extrema o pulsos electromagnéticos nucleares o ciberataques, se podría perder varios de estos sistemas a la vez, lo cual tendría un efecto catastrófico en todos ellos, pero sobre todo en la producción de agua y alimentos. Nuestras investigaciones han estudiado cuál sería la pérdida de los rendimientos agrícolas si se perdieran las infraestructuras industriales modernas. Entonces, un análisis que hemos hecho es para los mayores cultivos, para los cultivos principales que se producen hoy en día, que son maíz, arroz, soya y trigo, estudiamos cuál sería la pérdida de rendimiento agrícola, es decir, cuánto menos se produciría de ellos si se perdieran elementos industriales como los fertilizantes, los pesticidas, la maquinaria agrícola y el regadío. El resultado es que se podría perder hasta cerca de un 50% del rendimiento si no se utilizaran, sobre todo por la pérdida de fertilizantes y maquinaria, si no se tuvieran estos insumos agrícolas que se utilizan hoy en día alrededor de todo el mundo. Con lo cual, sería de nuevo una catástrofe alimentaria muy grande que requeriría soluciones resilientes, como las que hemos mostrado, o de diferente tipo, que de nuevo estamos investigando ahora mismo. Es una línea de investigación que todavía no está desarrollada del todo, pero estamos trabajando en ello. Entonces, les he dado una idea general de lo que estamos haciendo. Voy a decir brevemente qué otros tipos de trabajo estamos haciendo ahora mismo y vamos a hacer a futuro en Olfed. Vamos a continuar haciendo nuestro trabajo de investigación, como el que les he mostrado, estudiando temas económicos y políticos, como la competición de los precios, el acaparamiento de los bienes, la cooperación entre países, y seguir estudiando cómo crear resiliencia en sistemas alimentarios actuales. Asimismo, como investigar más los escenarios de destrucción de las infraestructuras críticas que he mostrado ahora hace poco. También estamos trabajando en el desarrollo de tecnologías que son importantes para un despliegue eficaz y rápido de las soluciones alimentarias industriales, como el desarrollo de prototipos de invernaderos sencillos que se puedan desplegar de manera rápida, o sistemas necesarios para escalar producciones a gran escala,
como trenzadores de cuerdas para algas de estilo open source, o bien sistemas de extrusión de plástico para invernaderos, ambos de estos para permitir un despliegue más rápido de los alimentos. E incluso estamos intentando que se hagan pilotos de producción industrial, como por ejemplo para la reconversión de una planta piloto de producción de papel a producción de azúcar. También estamos haciendo trabajo en políticas públicas. Estamos realizando estamos realizando estudios de planes de respuesta para que algunos países tengan la capacidad de responder a este tipo de crisis. Por ejemplo, muestro aquí en pantalla ejemplos de planes de respuesta que hemos desarrollado para el gobierno de Estados Unidos o para el gobierno de Argentina, que permitan establecer planes de contingencia nacionales ante escenarios de reducción de la luz solar e inversiones en desarrollo tecnológico y preparación contra estos escenarios. Voy a mostrar brevemente el ejemplo de Argentina. Olfed, junto con otra organización llamada Riesgos Catastróficos Globales, hemos elaborado un informe con propuestas para la gestión de un escenario de reducción abrupta de la luz solar en Argentina. Es un país que hemos hecho objetivo dado a su alta capacidad de producción de alimento, a la resiliencia de su cadena de suministro y a su ubicación, que no sería tan afectada como otras zonas del hemisferio norte en cuanto a la producción de alimentos. De hecho, América del Sur en general y sobre todo Argentina y Brasil tienen una situación privilegiada en estas catástrofes, dado a que los modelos matemáticos, los modelos climáticos, indican que el clima no se vería tan afectado en estas catástrofes como se vería el clima del hemisferio norte. Entonces, dentro de este informe, hemos hecho una serie de propuestas al gobierno argentino para que ellos hagan su propio plan de contingencia con más detalle, tales como propuestas como planes de suministro de agua, que sería muy importante dado la bajada de precipitaciones, planes de racionamiento para que no haya acaparamiento de alimentos y pueda haber suficiente acceso a alimentos para toda la población, incluyendo las poblaciones más desfavorecidas. De nuevo, mantener apertura comercial con sus socios para poder recibir insumos agrícolas que les permitan producir alimento y, a su vez, distribuir el alimento excedente a otros países de la región. O también la gestión de comunicación de la crisis junto con la población para que no cunda el pánico en estos escenarios. Y también, por supuesto, incluye propuestas de soluciones de producción de alimentos, como las que les he mostrado anteriormente. Por ejemplo, redirigir al alimento usado en crianza de animales y biocombustibles para consumo humano, la relocalización de cultivos y aumento del área de cultivos, así como invernaderos simples, hacer adaptaciones a la acuicultura, como producir una gran industria de algas y fortalecimiento de la industria pesquera, y también el despliegue de adaptaciones de alta tecnología, como las proteínas unicelulares o los azúcares lignocelulósicos. En nuestro análisis específico para Argentina, muestra que entre el escenario actual y el escenario en el que Argentina se vería en un escenario de invierno nuclear severo, se muestra que se perdería gran parte de la producción entre la primera y la segunda barra, de hecho cayendo por debajo de las necesidades de la población del país. Sin embargo, si se realizaran estas intervenciones, como la redirección de alimentos y parar la crianza de animales y de biocombustibles, permitiría producir suficiente alimento y, además, si se desplegasen alimentos resilientes y se incrementaran las áreas de cultivo y de invernaderos, se podría llegar a producir muchísima más alimento. De hecho, podría podría multiplicarse casi por 6 o 7 veces la producción. Entonces, finalmente,
ese era el ejemplo que les quería mostrar. Si están interesados en este tipo de investigación, yo les aliento a que lean la literatura académica que hemos producido y estudien el escenario catastrófico. Nosotros desde Olfed continuaremos trabajando en esto y también buscamos voluntarios y colaboradores con varios tipos de experiencia diferentes, sobre todo gente con experiencia en planes de respuesta, en tratamiento con el gobierno, gente con investigación, con experiencia de investigación. Y para aquellos que estén interesados en entrar en contacto con nosotros, pueden entrar en esta dirección, olfed.info/contact, olfed.info/contact, y allí pueden hacernos preguntas o pueden preguntarme a mí y pueden saber más de nuestro trabajo en nuestra página web. El objetivo de este trabajo es ayudar a salvar vidas en caso de catástrofe y a reducir la posibilidad de que se diera un colapso de la civilización humana en escenarios extremos como una guerra nuclear. Eso es todo lo que les quería decir y gracias por la atención. Muchísimas gracias, Juan. Entonces, I'm going to speak in English because I sound terrible in Spanish. Yeah, great. So we have a question in the chat from Fernando Moreno, right? Should we be using more in the big stuff, retrofitting factories, or the small individuals? Oh, yeah. I think the problem is what sort of solutions should we be thinking more about, like things like the prep literature where you focus on do it yourself, right? How you can get prepared, and I know you have researched into that too, how people could individually be more prepared for catastrophes. And I mean, we don't usually emphasize this in the effective altruism and global catastrophic risks community, but sometimes people do remind us, hey, todos precisamos de alimento para pelo menos uma semana ou 2 ou 3, né? We all need some food for like 3 weeks in our fridge, right? In our homes. Okay, and how much should we instead invest in more scalable solutions, like talk to the government? Because on the other hand, I mean, my experience is that it's pretty hard to go to public policy conference and try to convince people, yeah, you have to be worried about this. I mean, this is not a low probability problem. This is quite, I mean, we are, the risk of a nuclear conflict is quite sound. I mean, there's at least like 8% chance we're going to have this in this century. So there's this problem, right? And also Fernando is kind of shy of asking another question, which is about let's do the first question first. With politics. I mean, because right now, okay, go. Yeah, with the first it's already so many things to say. Should I do English or Spanish? Español. Okay, español. Vale, it's better if it's in Spanish. Okay. En primer lugar, siempre es buena idea tener una semana o 2 de alimentos almacenados en casa en caso de que ocurriera un problema con las cadenas de suministro, pero este tipo de preparación a nivel individual no es el nivel de preparación que puede salvar millones o miles de millones de vidas en caso de este tipo de catástrofe. Hay que pensar que estas catástrofes son de larga duración. Hay un 80% de probabilidad de que durante un año se pierda más del 10% de la capacidad, como ya dije, y hay quizá entre un 1 y un 10% de probabilidad a lo largo del siguiente siglo de que sea una catástrofe tan extrema como la de una guerra nuclear, y eso dura muchísimo tiempo. Los modelos matemáticos indican que estas catástrofes más extremas duran varios años, 2, 3 o incluso 6 o 10 años o más,
Con lo cual, con 2 semanas de alimento no es suficiente para ello. Lo que es importante, en su lugar, es que los gobiernos tengan la capacidad y la voluntad de y además no solo los gobiernos, sino también las poblaciones y el sector privado, la industria, para desplegar estas soluciones resilientes en caso de que ocurriera una catástrofe. Y si se pudiera reconfigurar el sistema alimentario tras la catástrofe, eso permitiría salvar muchos millones de vidas y sería mucho más eficaz que a nivel individual almacenar una semana o 2 de alimentos. Ahora bien, es cierto que es difícil hacer que los gobiernos hagan caso a este tipo de riesgos normalmente denominados como riesgos de baja probabilidad pero alto impacto, porque son riesgos que, aunque sean probables en la escala de décadas o 100 años, es muy poco probable que se den dentro de su propio mandato. Con lo cual, los incentivos a corto plazo de los gobiernos evitan que riesgos como este o otros riesgos como el riesgo de pandemias o el riesgo provocado por la inteligencia artificial se consideren dentro de los tiempos de 4 años que duran los gobiernos legislativos. Entonces, sin embargo, hay gente trabajando hoy en día en encontrar maneras de conseguir que los gobiernos se vean a sí mismos como instituciones que protegen a la población no solo en el corto, sino también en el largo plazo, hablando de décadas. Por ejemplo, nosotros, desde Riesgos Catastróficos Globales y OLFED, hemos conseguido que el gobierno de Argentina introduzca los escenarios de reducción abrupta de la luz solar en su propio Plan Nacional de Riesgo de Reducción de Desastres como un escenario catastrófico a tener en cuenta, y hemos propuesto varias intervenciones de preparación para el país para que estén más preparados en caso de que ocurra algo como esto. Otro ejemplo de trabajo dentro de este campo que ha tenido éxito es la Ley de Riesgos Catastróficos Globales en Estados Unidos, que se ha pasado este año pasado, que indica que ahora el gobierno de Estados Unidos ha de hacer un informe sobre todos los riesgos catastróficos globales más importantes y haga un análisis de cómo de preparado está para proteger a sus ciudadanos y qué tipo de preparación necesita para estar mejor preparado ante escenarios más catastróficos. Desgraciadamente, los ejemplos de éxito en este campo son muy escasos y se está trabajando muy duro para cambiar esto, porque hoy día los gobiernos apenas se ven a sí mismos como, no lo ven como una responsabilidad suya casi. Entonces, requieren de convencimiento y para ello es importante ir con propuestas claras que ellos puedan entender a su nivel de trabajo y explicarlo para que ellos vean que es algo que necesitan tener en cuenta. Pero es muy complejo. Sí. No sé si alguien más tiene pregunta al respecto de esto. No, it's just my computer is no, actually, yeah, we were considering diving a little bit more into the problem of politics, but I don't think that it would be interesting to do this now. We'll do it more during the conference, especially because I mean, I was wondering, you didn't talk very much about Riesgos Catastróficos Globales, which is the organization that produced el informe de seguridad alimentaria en Argentina. If you wanted to say a little bit more about it, because we still have like 5 minutes before noon, so it will be interesting even for us, because I really like your trajectory, the story of it. So if you want to share it with the audience, it will be cool. How did you get to? Because we failed at this, right? We tried to be sorry.
Sí, Please go ahead. es muy difícil. Nosotros, mi compañero Jaime Sevilla y yo, desde hace muchos años hemos estado estudiando el problema de cómo hacer que los gobiernos e instituciones tomen en serio los riesgos catastróficos globales, como la guerra nuclear, las pandemias, la inteligencia artificial. Y a principios de este año decidimos comenzar una nueva organización que se denomina ahora mismo Riesgos Catastróficos Globales, para hacer trabajo, lo que llamamos trabajo de interfaz entre ciencia y política. Nosotros estamos trabajando para que estos temas de riesgos catastróficos que solo se están estudiando hoy en día a nivel de revistas académicas y científicas tengan una traducción en las políticas públicas de los países para aumentar la resiliencia de sus poblaciones y de la humanidad en general contra estas catástrofes. Entonces, nosotros llevamos todo este año trabajando con gobiernos como el argentino en temas de guerra nuclear o reducción de la luz solar en general. Estamos trabajando con gobiernos como el gobierno de España en temas de regulación de inteligencia artificial. Y también hemos trabajado con el gobierno de Guatemala en tema de pandemias. Entonces, estamos tratando los 3 riesgos catastróficos que se suelen denominar como principales en este campo. Jaime, él es un experto en inteligencia artificial y yo me dedico al tema de la seguridad alimentaria en escenarios catastróficos. Con lo cual, nosotros conocemos la literatura del tema y tenemos un equipo que hemos contratado para ayudarnos a convertir este conocimiento de contenido en la literatura en recomendaciones políticas que puedan llegar a aquellos que se dedican a la reducción de riesgo de desastres en los países, como por ejemplo las instituciones de protección civil, y de reducción de riesgo, para incorporarlas en sus regulaciones o en sus planes nacionales de respuesta. Hemos hecho esto a través de elaboración de informes que podéis encontrar en nuestra página web. Podéis encontrar el informe que hemos escrito para cada uno de estos 3 riesgos que menciono. Y además estamos preparando ahora un informe sobre gestión de riesgos catastróficos globales en general, para la región de América Latina. Y hemos hecho además otros trabajos como escritura de policy briefs, no sé cómo se dice en español, para enviar a gente interesada de los gobiernos, a aquellos interesados en la reducción de riesgo de desastres. Nosotros somos una ONG, un think tank. No es for profit, igual que Allfed, también un think tank non-profit sin ánimo de lucro, que está trabajando en recabar la evidencia del mundo académico y convertirla en estas recomendaciones. Por ejemplo, el plan de Argentina, que da varias recomendaciones, una serie de recomendaciones sobre cómo elaborar un plan de contingencia contra un escenario de reducción de la luz solar, o una serie de recomendaciones sobre cómo pensar para los legisladores sobre el riesgo, los muchos diferentes riesgos que pueden traer inteligencias artificiales de alta tecnología o punteras. Esto es muy brevemente lo que puedo decir. Creo que ya acabó mi tiempo, pero el que quiera saber más, invito a que vaya a nuestra página web de riesgoscatastróficosglobales.com y puede ver ahí nuestros informes y todos los artículos que hemos escrito a lo largo de este año y años anteriores.